Muy buenas tardes desde Bogotá, Colombia, pero también pueden ser muy buenas noches dependiendo del lugar en el que ustedes se conecten. Les doy la bienvenida a todas las personas que hoy se conectan al tercer día del segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, Desafíos de la Seguridad en Tiempos de Crisis Múltiples. Un evento organizado por la Fundación Friedrich Ebert en alianza con Foreign Affairs Latinoamérica, el Diario El Espectador y Es Global. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live en las cuentas de FESCOL y en las páginas de nuestros aliados. Quienes nos acompañan a través de la sala de Zoom, quiero recordarles que contamos con la opción de traducción simultánea a inglés y portugués. Esta la tienen que activar con la opción que aparece en la barra de opciones abajo que se llama interpretación. Es solamente elegir el idioma en el que quieren escuchar. También quisiera recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas o comentarios a través del chat aquí en la sala de Zoom o en la caja de comentarios en Facebook. Esto lo pueden hacer en cualquier momento del panel. También pueden participar del evento a través del hashtag del evento, que es segundo, es un 2 en romano, Congreso FES Seguridad. Ahora tengo el gusto de saludar y darle la palabra a Cristina Birke Daniels, directora del proyecto Red Latinoamericana de Seguridad de la FES y representante de la FES en Colombia, para darnos un saludo de bienvenida. Cristina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bienvenido a todos que nos están siguiendo, queridos participantes. Les doy la bienvenida en nombre de la Red de Seguridad Incluyente y Sostenible y de la Friedrich Ebert Stiftung. Estamos en el quinto panel de nuestro segundo congreso y esta tarde queremos analizar las tendencias y transformaciones principales del crimen organizado en la región. Me imagino en especial también los cambios en la época de pandemia, así como sus vínculos con los dramáticos niveles de violencia y corrupción en la región. Estoy muy orgullosa que tenemos un panel de exclusivamente expertas de la región en esta temática y les deseo una discusión interesante con muchos aprendizajes sobre esta temática que nos tiene muy preocupados en América Latina siempre. Muchísimas gracias y un buen seminario. Así es, como lo mencionaba Cristina, ya este es el quinto panel y pues quisiera recordarles que durante el panel de esta mañana se analizó la situación política y violencia e inseguridad en algunos países de la región, resultando en ideas y reflexiones muy importantes y bastante interesantes. Si desean revivir este panel y los anteriores, los pueden encontrar en la página de Facebook de FESCOL. Vuelvo y hago un paréntesis para hacerles un aviso técnico a las personas que están llegando a nuestra sala de Zoom. Recuerden activar el módulo de interpretación y que pueden usar el chat o la caja de comentarios en Facebook para hacernos llegar sus preguntas o comentarios en cualquier momento del panel. Siguiendo con el programa de nuestro congreso, a esta hora damos inicio a la sesión de la tarde del tercer día del Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, con el panel número 5, denominado Crimen Organizado y Violencia en América Latina. Como decía Cristina, un panel exclusivo de expertas en seguridad y defensa. Este panel será moderado por Angélica Zamora. Angélica Zamora es la directora asociada de Derechos Humanos en el programa de América Latina de Open Society Foundations. En Open Society Foundation, Angélica coordinó el área de seguridad ciudadana entre 2015 y 2019. Antes de unirse a Open Society, trabajó en varias organizaciones de la sociedad civil, incluyendo una iniciativa de memoria histórica, una oficina legal que litigó casos de atrocidades masivas y una ONG internacional especializada en justicia transicional, una unidad de políticas en una gran fundación de desarrollo y en el sector público también ha trabajado. Durante su periodo en el gobierno, ayudó a establecer e iniciar la prestación de reparaciones y asistencia humanitaria a las más de 8 millones de víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Angélica obtuvo su título de abogada en la Universidad Nacional de Colombia, su máster en Derecho en la Facultad de Derecho en American University en Washington y un título en Transparencia, Corrupción y Rendición de Cuentas en el Centro de Derechos Humanos
de la Universidad de Chile. Para mí es un placer también saludar a Angélica, y Angélica, tiene usted la palabra. Gracias, Isaac. Buenas tardes a todos y todas y todes. Quisiera empezar por agradecer a la FES en Colombia por organizar este evento maravilloso esta semana, que realmente para mí, imagino que para muchos ha sido una oportunidad de reconectar y con colegas nuevos, conocer, reconectar con colegas de antes y como poner en perspectiva temas estructurales y urgentes para la región en un año que ha sido muy atípico y muy complicado para todos. Y felicitaciones a todo el equipo maravilloso de la FES, Santiago, Saray, Catalina, todos por su gran asistencia en la organización de este evento. El tema que nos ha correspondido es crimen organizado y violencia en América Latina. Y es que después de los conflictos armados que sufrieron por un tiempo prolongado nuestros países como Guatemala, Colombia, El Salvador, Perú, y la caída de regímenes autoritarios en El Salvador, autoritarios en Argentina, Chile y Uruguay, se puede decir que el crimen organizado es una de las principales amenazas a la estabilidad y gobernabilidad en la región. En este panel vamos a explorar algunas de las facetas del crimen organizado y cómo afecta a algunas de las poblaciones más vulnerables. Y tenemos 4 expertas con una extensiva producción académica y en políticas públicas. Voy a irlas presentando a cada una a medida que van haciendo sus intervenciones principales. Y quisiera empezar con mi tocaya, con Angélica Durán, quien es también egresada de la Universidad Nacional, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Brown, actualmente profesora de Ciencia Política en la Universidad de Massachusetts, y bueno, con una extensa producción que los invito a todos a revisar su trabajo. Angélica, quisiera que empezaras por contarnos un poco sobre cómo valoras el valor de las negociaciones entre entre grupos de crimen organizado y estados. Tal vez por citar el ejemplo más conocido, el de El Salvador, donde estudios muestran una relación favorable entre este tipo de negociaciones y la reducción de los niveles de violencia, especialmente de homicidios. Pero quisiera que nos cuentes si hay otros ejemplos exitosos, lecciones de los procesos fallidos y qué prácticas de la construcción de paz podemos trasladar a las políticas dirigidas al crimen organizado. Bueno, muchas gracias, Angélica, por estar moderando esta mesa, por poner esa pregunta además. Muchas gracias a FESCOL por la invitación y bueno, pues un placer estar acá y ser parte de este panel. Para responder tu pregunta, voy a hablar de un proyecto que es relativamente nuevo para mí en el sentido de que he estado trabajando con él. Ya llevo tiempo, pero digamos avanzando un poco lento, y es precisamente sobre este tema, sobre cuál es el origen o cómo podemos explicar en qué circunstancias un gobierno puede decidir negociar con actores no políticos, actores armados no políticos, y cuáles son, digamos, cómo surgen esos procesos y en qué condiciones pueden ser una estrategia efectiva para reducir la violencia. Y como tú dices, tal vez El Salvador es el caso más reciente, el que ha llevado mucha más gente a pensar en este tema. Y para empezar, creo que habría que hacer 2 precisiones conceptuales. Obviamente hay muchos tipos de negociaciones, en la región hay muchos tipos de negociaciones que no son abiertas ni públicas. El tipo de negociaciones en los que yo estoy interesada, que son menos comunes, pero que existen de todos modos, son casos en los que los gobiernos y los grupos criminales están negociando activamente y en el que algún momento un componente o una parte de esa negociación se hace pública. Obviamente hay muchas líneas grises, pero creo que es importante hacer la distinción porque obviamente muchos resultados similares pueden surgir de acomodamientos implícitos o de arreglos corruptos, pero obviamente tienen un montón de implicaciones mucho más complicadas. Y también hay, digamos, creo que una cosa que he descubierto al meterme más en este proyecto en el que estoy trabajando básicamente en Colombia, en Centroamérica y obviamente pues con el trabajo que he hecho antes en México, pero sobre todo es Colombia y Centroamérica,
mirando El Salvador, Honduras y Belice. Y ahí lo que uno encuentra también es que hay como dos niveles de negociación. Obviamente los que yo llamo procesos desde arriba, que son procesos en los que son los gobiernos nacionales o los organismos de altos nivel los que están involucrados en la negociación y que generalmente también involucran a los liderazgos de los grupos criminales, ¿no? De los grupos armados, pero también hay muchos procesos desde abajo y creo que esos son importantes y son muy importantes de entenderlos y analizarlos al tiempo a los dos. Y esos procesos desde abajo son procesos en los que miembros de la sociedad civil generalmente, pero también algunos sectores del Estado se involucran en procesos en los que se trata de reducir la violencia a través de procesos de diálogo activo. Y esos son generalmente, se llaman de distintas formas, pero hay pactos de no agresión o pactos de reducción de violencia. La razón por la que creo que es importante entender estos dos es porque creo que entender las lecciones conjuntas de lo que funciona en estos pactos desde arriba y lo que funciona en los pactos desde abajo es lo que nos puede, digamos, como dar más claves de cómo tratar de involucrar herramientas de construcción de paz en estos procesos. Y también, digamos, creo que conceptualmente es necesario identificar o definir claramente a qué nos referimos como éxito. Obviamente hay una dimensión de éxito que es la reducción de homicidios. En el caso de Salvador, su gran éxito fue reducir homicidios y creo que de hecho este proceso tenía el potencial de hacer muchas cosas más, pero el proceso, se perdió, digamos, el apoyo político al proceso y también, digamos, creo que uno de los grandes problemas inicialmente fue precisamente que se enfocó solo en homicidios, dejando de lado, digamos, otros crímenes y otros delitos que afectaban mucho más a las comunidades. Entonces, en ese sentido, de nuevo, creo que hay una dimensión esencial por donde estamos en América Latina de entender cuál es el, digamos, éxito en términos de reducción de homicidios, pero, digamos, ir más allá y también pensar en cuáles son otras dimensiones de éxito. Ahora, para pensar qué hace posible estos procesos. Y yo diría que lo que hace posible estos procesos son tres factores que son los que he estado analizando. El primero es que estos procesos surgen, creería yo, en dos extremos de la evolución de los grupos criminales. Por un lado, pueden surgir en casos donde los grupos criminales ya han asumido mucho control territorial y se constituyen en un desafío de poder muy grande para el Estado. Eso es lo que vemos en el caso de El Salvador, lo que en algún momento pasó en Colombia. Pero también surgen en el otro extremo de la evolución criminal y es cuando los grupos todavía no son tan fuertes ni son tan amenazantes que se ven que se ve que es posible, digamos, y normativamente o éticamente es más posible para un gobierno presentar un proceso de negociación. Y eso, digamos, creo que ha sido el caso puntualmente de un lugar como Belice, donde se han usado treguas por pandillas por ya bastante tiempo. Y en algún momento también hay un caso en el Ecuador que creo que se encaja mucho. Entonces, pueden surgir, no surgen mucho en el área intermedia. Surgen más cuando los grupos son ya muy fuertes o cuando no son tan fuertes. También depende y surgen cuando los gobiernos tienen cierto nivel de fortaleza electoral que pueden, digamos, tomar el riesgo de avanzar un proceso. Pero claro, como el caso de El Salvador muestra también, hay muchas condiciones que se van dando en el camino. Y una cosa que creo que Ana Glenda lo conoce esto muy bien, pero en procesos como El Salvador también, cómo se sostienen estos procesos, depende de coaliciones que se van formando en el camino. Pero depende mucho de que haya un gobierno que en principio, digamos, toma este riesgo por las razones que sea. Y generalmente esto sucede cuando hay cierto nivel como de fortaleza electoral. Y digamos, un último factor que creo que explica el surgimiento de estos procesos, y aquí sobre todo estoy enfocándome en cuando un gobierno decide meterse en este asunto. Creo que también depende de que existan ciertas posibilidades retóricas o ciertas posibilidades para los gobiernos. Entonces, por un lado, o un gobierno tiene que tener la posibilidad de decir que la represión no está funcionando y que por eso se mete en un proceso de negociación. Creo que esa es, digamos, la maniobra retórica que usa López Obrador, por ejemplo, para tratar de hablar de negociación. Ahora, si eso es efectivo, no es otra cosa, pero en el caso de El Salvador, creo que implícitamente también había un reconocimiento que hasta ese punto de la tregua, la represión extrema no estaba funcionando. O también, digamos, creo que la otra maniobra retórica que le puede permitir a un gobierno hacer esto es mostrar que poder presentar a los grupos como el reflejo de condiciones socioeconómicas precarias. Pero esa maniobra retórica, de nuevo, creo que solo es posible cuando los grupos están a un nivel de
evolución que no es muy amplio, o que no es muy grande, ¿no? De nuevo, si un grupo ya es muy avanzado, en el caso de El Salvador, por ejemplo, el proceso de negociación nunca se presentó tanto como una forma de tratar de, digamos, de recuperar a los jóvenes que estaban en situaciones de marginalidad, sino más bien la necesidad ante unos grupos que ya estaban demasiado fuertes. Entonces, de nuevo, creo que estos procesos se pueden ver en dos extremos, pero creo que lo más nos interesa, digamos, es explicar cómo funcionan y cuándo pueden funcionar estos procesos. Y aquí específicamente me refiero cuando funcionan para reducir violencia. De nuevo, haciendo el énfasis que creo que la violencia no puede ser ni el principio ni el final de cómo se piensan estos procesos. Pero creo que aquí es la variable clave es el balance de poder del Estado, entre Estado y grupos criminales. Estos procesos tienden a funcionar cuando, por un lado, el Estado no está cohesionado, no está muy fragmentado y eso le permite al Estado darle, digamos, promesas creíbles a los criminales de lo que puede y de lo que no puede hacer. En ese sentido, digamos, ha habido casos en Medellín, pasó en varios momentos en los que por un lado había alguien tratando de negociar, pero a la vez hay otra persona o la policía o otros sectores de gobierno que están implementando políticas represivas. Entonces, cuando eso pasa, digamos, si no hay alineación, es menos probable que los procesos funcionen. Eventualmente, digamos, en El Salvador, por una coincidencia de objetivos, en el momento en el que las treguas funcionaron era porque había, digamos, como esa coincidencia de intereses. Y por otro lado, el otro ingrediente clave, creo, es que estos pactos funcionan cuando tenemos grupos centralizados y con jerarquías que pueden controlar. La razón, de nuevo, por la que la tregua funcionó en El Salvador era porque las pandillas habían llegado a un punto de centralización y de jerarquía que les daba el control, digamos, sobre los niveles más bajos. Ahora, esto también crea, creo yo, un dilema, y es que en los pactos, hay un dilema, es que estos pactos que yo llamo desde abajo, que tienden a hacer muchas cosas generalmente más barriales, ese tipo de pactos, creo yo, son mucho más efectivos en tratar de cambiar los incentivos de quienes están en los niveles más bajos de las pandillas. Y eso es lo que uno ve, digamos, en Belice, en El Salvador mismo, viene de una tradición de pactar en Estados Unidos, o no pactar, pero digamos procesos de reducción de violencia como el ceasefire, que la idea es, digamos, parar conflictos antes de que empiecen. Pero eso funciona muy bien a nivel local, pero no tiende a no tener un impacto muy grande a un nivel más grande, precisamente porque son pactos muy locales. Los pactos que funcionan mucho en reducir la violencia cuando hay jerarquías fuertes son mucho menos efectivos, creo yo, en llegar a realmente cambiar los incentivos desde el nivel más bajo. Y ahí es donde creo yo que viene el desafío más grande cuando estos pactos funcionan, y es que lo que puede ser más efectivo a gran escala generalmente no es tan efectivo en las comunidades, y lo que es más efectivo en las comunidades no es tan efectivo a gran escala. Entonces creo que el gran desafío cuando pensamos, y creo que aquí la pregunta no es si negociar o no, sino cómo usar herramientas de diálogo y qué es lo que se debe tener en cuenta. Y aquí veo que el tiempo ya se me va a acabar, entonces quisiera simplemente resumir de una manera muy rápida las cosas que creo que son esenciales. La primera es que creo que cualquier tipo de negociación o de diálogo tiene que considerar estos dos niveles. Por un lado, qué tanta capacidad tiene un grupo de extender o de realmente reducir la violencia, pero por otro lado, cómo involucrar y cómo conectar eso con los incentivos más locales y con las formas más localizadas de interacción entre actores armados, Estado y sociedad civil. El segundo desafío es involucrar a la sociedad civil, y aquí hay una cosa muy complicada, y es que en muchos de los casos que yo he visto en El Salvador, en Colombia misma, en Belice, por muchas razones la sociedad civil obviamente no quiere al Estado involucrado, no cree cuando el Estado negocia, sea abiertamente o no sea abiertamente, por razones que tienen mucho sentido, pero cuando la sociedad civil no se involucra, o grupos importantes de la sociedad civil no se involucran, digamos, se pierde una oportunidad. Yo creo que hasta cierto punto eso pasó en El Salvador, que actores que eran esenciales en el proceso de construcción de paz, porque tenían mucho escepticismo del proceso, terminaron no involucrándose hasta tarde, y eso creo que creó algunos problemas. Y finalmente, digamos, creería que obviamente el gran desafío también es, como decía al principio, que no se quede solamente en reducción de violencia o reducción de homicidios, sino que se piensen como procesos en los que obviamente se están involucrando desafíos más grandes de construcción de paz, de justicia transicional,
y en los que, digamos, el elemento activo de la negociación, si bien empieza por reducción de violencia, que no se quede con la reducción de violencia, porque ahí es, creo, donde vienen muchos de los desafíos de estos procesos. Ahí hay mucho más para discutir, pero pues por tiempo me quedo acá. Gracias, Angélica. Y sí, definitivamente creo que vamos a volver a varios de esos factores que tú mencionaste, como control territorial, la centralización, y qué significa estos grupos para, digamos, la construcción de Estado y la legitimación del Estado en esos territorios. Vamos a pasar a Carolina Sampó. Carolina es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, CONICET, es coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional y profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires. Además está afiliada a varias redes de trabajo en seguridad a nivel regional e internacional, y creo que nos vas a ofrecer una perspectiva bien interesante desde esas redes. Carolina, sabemos que una de las afectaciones más serias del crimen organizado para las mujeres está relacionada con su involucramiento y explotación por el narcotráfico y victimización por trata de personas. Tú tienes un trabajo bastante amplio en temas de trata, y si nos pudieras contar cuáles han sido como las dinámicas sobre este crimen en Argentina y cómo las dinámicas a nivel regional han incidido o no en los niveles de este crimen. Gracias, Angélica. Buenas tardes a todos. Bueno, un especial agradecimiento a la FES, a Cristina y especialmente a la doctora Tickner, que sé que tuvo que ver con esta invitación. Un recordatorio del día de hoy, justamente como el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Me parece que es súper importante, no solamente entendida como violencia física, ¿no? Y en este sentido celebro que seamos un panel de mujeres. Como decía Angélica, nosotras con otras colegas hemos conformado una red de mujeres en seguridad y defensa que se llama Masuru, y que tiene como objetivo justamente visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres en este ámbito. Esto como introducción, Angélica. Bueno, gracias por la pregunta. Es bastante complicada, es bastante compleja de contestar, pero voy a intentar empezar de lo más general a lo particular. Me parece que en los últimos años hemos visto en América Latina un proceso, por un lado, de fragmentación de las organizaciones criminales. Se quiere, empezando por la caída de los carteles de Cali, Medellín en adelante, lo que hemos visto es un patrón, con excepción, y hago una especie de spoiler, del PCC, que seguramente ya Camila nos dirá algo al respecto. El resto de las organizaciones criminales se han caracterizado por esa fragmentación. Y al mismo tiempo hemos visto también un incremento de la producción, sobre todo de cocaína, en Colombia específicamente, ¿no? En estos últimos 4 o 5 años esto ha crecido muchísimo, y en consecuencia se ha generado una cierta democratización de la droga y democratización del mercado de la cocaína. Eso ha permitido de alguna forma que las organizaciones criminales, todas estas que han aparecido fragmentadas, tengan mayor incidencia en distintos espacios de control territorial, como mencionaba Angélica al principio, ¿no? Como uno de los ejes que íbamos a hablar. Y me parece que es importante entender que Argentina, obviamente, en el caso del narcotráfico, no tiene un lugar central como pueden tener los países productores, o como puede tener Brasil, que no solamente es el segundo consumidor mundial de cocaína, sino que es también un país de tránsito muy importante hacia África, hacia Europa, incluso hacia Estados Unidos, sino que tenemos que entender que tenemos un rol no tan importante, pero que eso no quiere decir que no tengamos que considerar el espacio territorial como un espacio, primero, de consumo, porque es un país de alta prevalencia de consumo de la cocaína, pero también como un espacio donde se asocian otras manifestaciones del crimen organizado, que como bien mencionaba Angélica, una de ellas es la trata de personas. Y en esto me parece importante que entendamos que las organizaciones criminales en general en América Latina están traccionadas por el narcotráfico, porque es la actividad del crimen organizado que más dinero genera en nuestra región.
junto con esa actividad se dan otras, entre ellas la trata y el tráfico de personas, por ejemplo, pero otras tantas que muchas veces no son puestas en consideración, como el contrabando, como las falsificaciones, y luego, bueno, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con cibercrimen, que es algo nuevo que apareció, no es nuevo del COVID, pero sí que se potenció de alguna manera a partir de la utilización que hicimos todos desde la pandemia del espacio cibernético. Entonces, me parece que el espacio que ocupa Argentina, si querés, con respecto al tráfico de drogas y con respecto al tráfico internacional, me refiero, no a lo que tiene que ver con el consumo interno, y con respecto incluso a la trata, es relativo, pero hay que prestarle atención. Y hay que prestarle atención en ese sentido también a otras cuestiones. Ahora, me parece, y esto que mencionabas del rol de las mujeres, que es importante traer a colación cuál es la participación de las mujeres en torno a la trata de personas, porque es diferencial con respecto a las otras manifestaciones del crimen organizado. La trata de personas, primero que es de las actividades criminales, la única que es claramente identificable con una violación sistemática a los derechos humanos, donde las mujeres claramente son víctimas de esa violación. Digo las mujeres porque en líneas generales, de acuerdo a las estadísticas, la mayor parte de quienes son víctimas de trata son mujeres, especialmente cuando hablamos de negocios vinculados al tráfico sexual. En el tráfico laboral eso es un poquito más, está un poquito mejor repartido, pero sigue habiendo una incidencia importante del número de mujeres que son víctimas de explotación laboral, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con talleres de costura clandestinos, y eso en Argentina se vio y se vio bastante claro. En el caso del narcotráfico, me parece que, y esto siempre es la dificultad, ¿no?, de corroborar en campo efectivamente hasta qué punto es así, que las mujeres no parecen llegar a ocupar puestos centrales dentro de las organizaciones criminales. La sensación es que forman parte de las bases de esas organizaciones criminales, son en muchos casos el lugar de entrada para las organizaciones criminales, y esto tiene que ver con otras cuestiones que vamos a abordar después, como la desigualdad, como el empobrecimiento, como el control territorial, cuestiones que me parece que hacen a la dinámica de las comunidades, y dentro de esa dinámica de las comunidades, el rol de las mujeres es súper importante para entender el poder de las organizaciones criminales y también el poder y el acceso del Estado a esos espacios. Excelente, muchas gracias, Carolina. Vamos a volver seguramente a ese tema del rol y el involucramiento de las mujeres y elaborar un poco más. Vamos a pasar a Camila Díaz desde Brasil. Camila es doctora en sociología, profesora asociada de la Universidad Federal de ABC, coordinadora del Grupo de Investigaciones de Seguridad y Violencia, es integrante del Fórum Brasileiro de Segurança Pública, una de las instituciones que aborda el tema de seguridad en Brasil, de las más importantes. En el 2018 publicó un trabajo que recomiendo muchísimo, junto con otros colaboradores, sobre el mundo criminal en Brasil, y no es, es un libro que tiene un gran rigor académico, pero también tiene como una huella periodística, y creo que lo hace muy interesante leer. Y quisiera, Camila, que nos cuentes un poco sobre las dinámicas de crimen organizado recientes en Brasil. Parece ser que es un fenómeno más reciente, especialmente la evolución de los grupos de milicia, su relación con las comunidades y los servicios que prestan en cuanto a servicios públicos, mediación de conflictos, provisión de seguridad, en fin, y cómo esto afecta la percepción de los ciudadanos frente a la construcción de Estado. Pensando justamente como en esos factores que mencionaba Angélica al principio, sobre qué haría posible o no una posible negociación con este tipo de grupos. Muito obrigada, agradeço a FES. Muchas gracias, agradezco a FES por la invitación. Es un placer enorme estar aquí con ustedes, estar participando del debate. Agradezco, estoy viendo a Verónica, mi colega que conocí en Bogotá el año pasado.
Agradezco mucho la oportunidad de estar con estas mujeres. Yo leo que en estos trabajos admiro mucho y es un placer poder estar aquí. Bien, para hablar de Brasil es bastante complicado porque es un país muy grande. Hay muchas diferencias internas en lo que se refiere a los grupos armados. Nosotros podemos decir que básicamente hay dos tipos de grupos armados en Brasil. Las milicias que realmente son grupos paramilitares porque son formados por agentes de seguridad pública, policía y otros agentes de seguridad pública o exagentes de seguridad pública que se apropian de su experiencia en cuanto a armas y recursos militares, privatizan esos recursos y dominan determinados territorios. Estos grupos llamados milicias tienen la característica de ser formados por agentes estatales. Una relación umbilical con estos grupos. Solo que ellos tienen, esos grupos no actúan en todas las regiones de Brasil, principalmente en Río de Janeiro. Río de Janeiro tiene muchas áreas del estado de Río de Janeiro y es controlado por milicias. El control territorial de las milicias se asemeja mucho a grupos mexicanos que tomaron el territorio militarmente y todas las actividades lucrativas de ese territorio. Entonces, las milicias practican la extorsión, actúan en venta de servicio. Hablamos Gatonet, que es Internet, así como venta informales, ilegales en este territorio. Y hacen extorsión de comerciantes que tienen que pagar una cantidad mensual para poder tener su comercio en ese territorio. Las milicias crecieron, es muy interesante, se expandieron con el discurso de expulsar los traficantes. El territorio que antes tenían grupos armados, especialmente comandos rojos, CB, y las milicias actuaron expulsando estos grupos de esos territorios con el discurso de orden y seguridad, de imposición de una orden del territorio para acabar con el tráfico de drogas. A lo largo de las últimas 2 décadas, estos grupos se expandieron mucho y ellos tercerizan el tráfico de drogas. Ellos subcontratan a los traficantes y tienen que pagar una tasa para vender droga a las milicias. Este grupo, fuera de ese grupo localizado, especialmente en Río de Janeiro, es importante mencionarlos porque tienen una influencia política muy grande en Brasil. El presidente actual de Brasil, él viene de un grupo opositores de política, de una alianza con esos grupos en Río de Janeiro. Entonces, él y sus hijos, que son senadores y diputados tienen una trayectoria muy próxima a esos grupos, porque ellos están unidos a la policía militar, que son las bases del grupo miliciano. Entonces, hoy día, la principal amenaza en Brasil, la burocracia, son las milicias. Así ellas, aún no abarquen nacional, tienen una fuerza política muy grande, porque al contrario de los traficantes que provocan repudio de la población, porque son bandidos, los milicianos, este grupo paramilitar o milicianos, ellos tienen mucho el apoyo de la población, porque ellos venden la idea de seguridad y protección, porque son ciudadanos de bien. Causan muchas muertes, tortura, violencia en los territorios donde ellos actúan. Bien,
Los otros grupos armados importantes para entender la dinámica criminal de Brasil son los que llamamos de fazones. Este nombre no es un buen nombre, pero ¿qué tienen estos grupos característicos? Hay una variedad enorme de ellos en Brasil. Tienen en común se originan dentro de los espacios penitenciarios y después de las prisiones, ellos acaban controlando el territorio en las ciudades y, en fin, el primer es el Comando Rojo en Río de Janeiro en los años 70, pero es el TCC, primer comando de la capital, que surgió en São Paulo en 1993 y va a tener una evolución, un desarrollo muy grande, va a sobrepasar los límites de Brasil y hoy es un problema, es una cuestión que tiene involucrado a nuestros vecinos, Argentina, Paraguay especialmente. Hoy hay un grande problema en Paraguay, pero también Uruguay. Y, en fin, cada vez más los TCC son vistos como un problema. Sobrepasa el territorio nacional. Bien, entonces hay muchos grupos que nacieron en las cárceles, después trabajan fuera de las cárceles, pero la gran mayoría de esos grupos son grupos pequeños. Yo diría que el territorio brasilero hoy, tanto dentro de las prisiones como fuera, es recortado entre esos grupos. Entonces, como el TCC actualmente tiene conflicto con Comando Rojo, entonces esos grupos más pequeños acaban aliándose a uno o al otro y uno se vuelve enemigo del otro. Es una relación bimaria y hace que Brasil sea un país lleno de conflictos, principalmente en el noreste, en el norte. Esos grupos son equilibrados del poder, entonces hay mucho conflicto entre ellos. Ahí en São Paulo, PCC, prácticamente el único grupo que existe, PCC, es un grupo de casi 30 años de su existencia en São Paulo. No tiene grupos que amenazan su hegemonía. En São Paulo, el PCC alcanzó su desarrollo máximo hoy. Y ahí, viendo lo que Angélica trajo en São Paulo desde el año 2000 con el PCC, pasa a transbordar de las cárceles a la ciudad, asistimos a una caída de homicidios y permanece hasta hoy. Los homicidios en São Paulo tuvieron una caída desde el año 2000 hasta hoy de casi 80%. Para mi entendimiento, esta caída de homicidios está directamente relacionada a que el hecho que el PCC domina las cárceles de São Paulo, transborda para otros lugares, controla el tráfico de drogas, no solo en la ciudad, sino en el estado entero. Cuando digo controla, no solo funciona como una agencia que regula. Cuando hay tráfico de drogas y hay conflicto, el PCC es que va a regular y mediar por ese conflicto. Y esa mediación pasa para resolución de conflicto y muchas veces no involucra el homicidio. Hay otra violencia, pero no necesariamente el homicidio. En fin, entonces, domina las prisiones São Paulo y pasa a expandir para otros estados de Brasil, donde va a generar más conflictos y violencia, o se apacigua o explota, y va a expandirse para los países vecinos, comenzando por Paraguay. Paraguay, la cocaína que viene de Perú o de Bolivia para Brasil, Paraguay la venden a Paraguay y PCC fueron migrando para la frontera de Brasil con Paraguay. Desde la final de la década de los 90 fueron cada vez aproximándose más a la frontera. No da para decir que es un monopolio porque la región Bom Caballero
es una de las principales regiones donde actúa el PCC, pero hay muchos grupos actuando ahí, pero el PCC es uno de esos actores. Ahora, el tiempo está pasando, pero yo solo quería, solo para terminar, decir que para mi entendimiento, esa expansión en América Latina, que la fuerza del PCC tiene para entender, hay que entender su origen y la base del PCC, que es la cárcel, las prisiones. La base del PCC son las prisiones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la política de otros países empieza a coger preso y coger preso, pero cuando cogen presos fortalece el PCC. Las cárceles en Brasil se constituye como un gran espacio de construcción de redes. Entonces, si cogen presos, PCC se está fortaleciendo, está aumentando. Entonces, para terminar, en Paraguay, ¿qué ha sucedido? El PCC ha crecido en el sistema penitenciario también. Hay muchos paraguayos que son bautizados por PCC. Hay una filiación que llama de bautismo, lo llaman de bautismo. Son llamados de hermanos con registro. Ellos tienen toda una burocracia inscrita, todo registrado. ¿Quién es el padrino? En fin, esto sucede con Paraguay. Para no extenderme, ya finalizo. La posibilidad de PCC enraizarse en determinado lugar se da por su crecimiento principalmente dentro de las prisiones, porque allí él crea un sistema de autosostenibilidad y fortalecimiento. Entonces es esto, les agradezco. Gracias. Gracias, Camila. Y nos recuerdas que la relación entre crimen organizado y estados varía mucho a lo largo de la región e incluso dentro de los propios países, ¿no? Ya sea de confrontación o en algunos otros casos de connivencia y cooptación. Quisiera darle la bienvenida a Ana Glenda. Ana Glenda también es socióloga de la Universidad de Salamanca y tiene estudios en defensa del National Defense University de Washington, D.C., es directora de la Alianza para la Paz, una organización que se dedica a la construcción de paz en las Américas. Ana Glenda, en otros paneles se ha hablado y se suele conversar en estos espacios sobre seguridad, la importancia de las políticas territorializadas sobre seguridad y cómo esas políticas de seguridad deben responder a diagnósticos y basadas en evidencia y en comprender las circunstancias de los sujetos que están allí en riesgo. Tú trabajaste por más de una década, has trabajado en implementar programas de prevención, de reducción de violencia con distintos enfoques en Centroamérica y ahora también incluso en otras partes de la región. Sin embargo, esas políticas locales también pueden generar ciertos estigmas sobre esos sujetos y sobre esos territorios. ¿Cómo, en tu experiencia, se puede balancear, digamos, esa necesidad de territorializar las políticas, pero también de no estigmatizar o reforzar estigmas sobre estas poblaciones? Bueno, muchas gracias, Angélica. Muy buenas tardes. Es un gusto estar en este panel de mujeres y como dice Carolina, especialmente en un día tan importante como es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Agradezco mucho también a la Fundación FES por invitarnos a estar participando y debatiendo alrededor de estos temas, creo que de interés no solo para nosotras, sino que en general pues para mucha gente. En la pregunta que tú me haces, creo que es interesante poderla analizar desde distintas perspectivas. Creo que primero que nada, a mí me gustaría traer a la discusión el análisis de que estamos hablando de pandillas y estamos hablando de crimen organizado. Y a mí sí me gusta distinguir la diferencia que considero existe entre lo que es crimen organizado con lo que es el actuar de las pandillas. Lógicamente considero que las pandillas pues no lo son,
independientemente que tengan actividades violentas. Por supuesto, el concepto de crimen organizado pues es muy difuso, no hay realmente como un consenso sobre lo que se entiende por crimen organizado. Quizá está la Convención de Palermo, pero que también es bastante vaga, no queda tan clara. Y yo creo que pues podríamos mencionar algunas acciones o dinámicas que pueden ser relacionadas con crimen organizado, como puede ser pues narcoactividad, tráfico de armas, de fuego, trata de personas, lavado de dinero, corrupción, en algunos casos terrorismo. Anteriormente Camila estaba mencionando el PSC pues como un grupo que controla el tráfico de drogas. Entonces creo que dependiendo si estamos hablando de qué grupos o qué dinámicas, entonces nosotros podemos hacer realmente referencia a crimen organizado. Partiendo de esto, creo que las pandillas en Centroamérica son grupos pues, que están compuestos mayoritariamente por jóvenes vulnerables ante las carencias del Estado. Eso no quiere decir que sean solo jóvenes. En el caso de El Salvador, nosotros en el trabajo que tuvimos con pandillas, lo que nos encontrábamos era que ya iban en una tercera generación de pandillas, pero pues mayoritariamente los que entran son jóvenes y en algunos casos son niños. Y son pues jóvenes que viven en un entorno con un tejido social muy deteriorado, que les permite poseer una fuente pues inagotable, por decirlo de alguna manera, de recursos humanos que pueden venir a engrosar las filas de estos grupos, ¿no? Más allá de las actividades criminales que realiza la pandilla como forma de organización social y como mecanismos para la construcción de identidad colectiva, también está la pandilla, a diferencia de las organizaciones puramente de crimen organizado, tienen una cosa que creo que es muy importante, y es que crean identidad colectiva. Entonces, cumplen una función identitaria que es sumamente importante de tomar en consideración y que contribuyen también a la integración social del mismo grupo, y que en contextos de vulnerabilidad y marginalidad hace que también esto se extienda un poco más allá del grupo y que sea una de las cosas pues atractivas para muchos de los jóvenes, sentirse parte de algo y querer pertenecer a ese algo. El crimen organizado, cuando está muy bien organizado también, creo que lo que trata de evitar es que la violencia sea tan visible, porque en la medida en que la violencia es muy fuerte, pues eso les para afectando a los negocios. Generalmente cuando se da violencia en situaciones de crimen organizado son casos en los que están o peleando por la plaza, como se dice en México, o que están en pugna o por un territorio, o que están en pugna por algún tipo de situación muy concreta. Generalmente lo que tratan es de evitar violencia, y creo que un tema con algunos grupos, por ejemplo, en el caso mexicano, algunos grupos que han sido muy violentos, han sido grupos que se han salido de la lógica más tradicional de lo que se podía entender como crimen organizado, de ser menos visibles posibles para poder hacer de mejor manera sus acciones y estar más relacionados también con pues algunos grupos políticos que les pudieran permitir también pues situaciones para operar a niveles más altos, ¿no? Entonces, en ese sentido, las pandillas lo que tienen es siempre una generación de violencia por la lucha de territorios, en donde ellos establecen pues, unas fronteras invisibles, y entonces hay casos de municipios, por ejemplo, tanto en El Salvador o en la misma Honduras, donde se puede encontrar uno que un municipio puede estar partido en 2 o partido en 3, dependiendo del número de pandillas que están operando en ese lugar, y entonces ahí hay pues unas fronteras invisibles donde ellos están peleando constantemente por ese territorio. Entonces, yo creo que eso es importante tomarlo en consideración, porque los niveles de relacionamiento que también tienen las pandillas con el crimen organizado es importante analizarlo, porque ahí hay unas relaciones, pero que tengan las relaciones no quiere decir que sean grupos de crimen organizado per se. En esas relaciones muchas veces ellos lo que hacen es operan para el crimen organizado, ya sea a través de narcomenudeo, haciendo el narcomenudeo, o haciendo sicariato, o incluso acciones terroristas. Por ejemplo, en el caso de Guatemala hubo hace unos años que pues, a la pandilla 18 le pidieron poner una bomba concreta en un autobús
Y después, claro, sale todo el debate y la dinámica en la pandilla, en donde la misma pandilla decía que ellos no reconocían que ellos como pandilla lo hubieran hecho, sino que había sido una clica específica en donde un grupo había sido contratado para poder hacer esto y a los cuales les pagaron. Pero los que estaban detrás de la situación no era la pandilla en sí, eran otros grupos. Y ahí vienen otros temas que creo que son interesantes de tomar en consideración, y es también quiénes tienen muchas veces interés de que existan ciertos enemigos visibles, como pueden ser las pandillas, ante la población o a la opinión pública, o porque al tener como un chivo expiatorio de quién es ese culpable, pues es más fácil poder hacer otras acciones de parte de otros grupos y que estas acciones pues no sean notorias, no se conozcan porque las manejan desde otra perspectiva. Entonces creo que eso es importante también tenerlo muy claro, y ahí la relación muchas veces con los temas de corrupción, que es importante también hacer. Dicho eso, para realizar acciones de prevención, creo yo, en determinadas áreas en las que sí operan pandillas, el problema que existe es que casi siempre pues, se trata de trabajar en prevención primaria. Generalmente es lo que se encuentra. Muy poco hay de trabajo en prevención secundaria. La mayoría es trabajo con niños, niñas, jóvenes, en territorios controlados por pandillas, donde el gran problema que hay es que se llega al territorio, se agarra a esos niñitos, se empieza a trabajar con ellos, pero es como que si ellos se les pudiera trabajar en un entorno que está aislado del contexto en el que realmente vive. Cuando uno vive en un contexto que está controlado por pandillas y en donde hay una lucha por territorios y están demarcados esos territorios, a veces yo, por ejemplo, no puedo pasar a la iglesia de mi mismo municipio o no sé, a la alcaldía, porque esa puede estar ya en el lado que es de una pandilla y yo vivo en el otro lado. Y entonces yo solo por vivir en el otro lado, a mí me asocian como parte de esa otra pandilla. Y si paso al otro lado, el peligro que hay es que yo puedo, si soy o no soy, eso nadie lo va a estar analizando, sino que al final siempre es visto como que es, porque puede ser una persona que pasa al otro lado a dar información del grupo que opera donde yo, en la calle o en el barrio en el que yo vivo. Entonces, claro, ahí yo ya me pongo en peligro, porque si soy un niño que aún no está en la pandilla, pero pasa al otro lado y pueden creer que paso información, a mí el otro grupo me puede atacar. Y si el otro grupo me ataca, no voy a tener quien me defienda. Entonces hay muchos niños y jóvenes que buscan ese apoyo de la pandilla que tienen en su barrio para que les brinde una seguridad que si no la tienen, pues lógicamente van a estar completamente vulnerables ante los otros grupos que operan en el área. Y esa es la forma en la que, aunque no formen parte de la pandilla, de alguna manera los conocen, en algunos casos son amigos, son primos, son vecinos. Entonces hay una relación de amistad en la que pueden ayudar, incluso en algún tipo de llevar algo o algún paquete, alguna cosa, brindar información, que no quiere decir que eso signifique que ellos sean parte todavía de la pandilla. Pero inmediatamente, si yo estoy haciendo un trabajo de prevención con ese niño para que no entre y ese niño necesita de ese grupo, lo más probable es que lo que yo esté haciendo pues no vaya a funcionar. Entonces, en ese sentido, para mí es muy importante que cuando hablemos de acciones de prevención, pensemos en hacer acciones de prevención también en lo secundario, además de lo primario, porque si es solo lo primario, parte como de los grandes problemas que he encontrado en Centroamérica es que se ha invertido mucha plata en acciones de prevención, pero no han funcionado precisamente porque se trabaja desde el desconocimiento de lo que realmente sucede en ese contexto, más allá de los diagnósticos que puedan darnos evidencia de una situación que existe. Es ponernos como en los zapatos de esa gente que está viviendo, o ese niño que está viviendo ese día a día, y cómo eso le puede afectar. Entonces, creo que también cuando tú hablas de focalizar, es importante focalizar no solo en territorios, sino también en focalizar en cuanto a el tipo de población a la que nos vamos a dirigir. Y en ese sentido yo creo que sí es importante pensar en cómo poder trabajar con este tipo de grupos, ya sea en los niveles más locales, ya sea en los niveles más nacionales, un poco en la línea de lo que antes explicaba Angélica, pero es importante que ellos formen parte de y que ellos se sientan que ellos también están contribuyendo a transformar la situación que ellos mismos están generando, sino como violenta, porque de lo contrario, si ellos no son involucrados,
la experiencia es que no funciona. Y ya lo último es que el problema que encontramos muchas veces cuando tú dices de si se estigmatiza o no se estigmatiza, el problema es que los barrios que tienen pandillas operando ya están estigmatizados per se. O sea, ahí ya no importa si se hacen acciones de prevención o no, esos barrios ya están estigmatizados, y al estar estigmatizados, si alguien lleva un currículum, un joven lleva un currículum a un lugar para buscar trabajo, automáticamente cuando miran en el currículum el área de donde viene, son descartados porque el temor que tienen muchos empresarios o lógicamente muchas empresas u organizaciones es que vayan a ser infiltrados de las pandillas que después les puedan abrir las puertas a entrar a poder hacer otro tipo de acciones en la empresa, ¿no? Entonces, eso hace que muchas veces automáticamente queden estigmatizados estos grupos. Por eso creo que la única forma de cambiarlo es tratar de trabajar con ellos en esas áreas, transformarlas y hacer pues un proceso de construcción de paz, más allá de solo el proceso que puede ser lo que se ha conocido como estos pactos que son más como treguas, que paran o cesan el fuego, pero que no generan la segunda parte, que es la que toca, que es la de hacer un proceso de paz. Pensémoslo como en un conflicto armado. Hay una tregua, la tregua es un cese al fuego, pero después del cese al fuego, si no hay un trabajo de construcción de paz, el cese al fuego se acaba y no sirve para nada. Lo dejo ahí. Excelente, no, muy provocadora tu intervención, Ana Glenda, mil gracias. Pasamos ya a la parte de preguntas y respuestas. Hay algunas personas que están poniendo comentarios y preguntas en el chat, los animo a que lo sigan haciendo. Y a las panelistas, pues a hacer respuestas más cortas para hacerlo un poco más dinámico después de esto. Tal vez empezar por algunas preguntas muy conectadas a esta última parte de la conversación para Carolina y Ana Glenda, si pudiesen diseccionar un poco más sobre cómo operan las dinámicas que afectan a hombres y mujeres, tanto en los programas de prevención que se quedan cortos, que mencionabas, Ana Glenda, pero también en los reclutamientos por parte no solamente de pandillas, sino de grupos armados en general. Esa sería la pregunta para Carolina y Ana Glenda. ¿Te parece que empiece, Ana Glenda? Por favor. Vale. Bueno, yo creo, como bien dijiste, Angélica, que es importante no solamente considerar a las pandillas, sino también a las organizaciones criminales en general, ¿no? En este sentido, me parece que las pautas de reclutamiento son bastante similares. Uno de los elementos centrales que lo mencionó Camila y también lo mencionó Ana Glenda, es el rol de las prisiones, ¿no? Estamos hablando de una región del planeta donde hay altos grados de encarcelamiento, altos grados de hacinamiento, violaciones masivas a los derechos humanos dentro de esas cárceles, que se terminan generando escuelas de crímenes, incluso cuando hay encarcelamiento, como decía Camila, lo que estamos generando es insumos para que organizaciones criminales, como puede ser el PCC en Brasil, pero lo mismo pasa con las maras en Centroamérica, en el Triángulo Norte, tengan de alguna forma insumos, ¿no?, para seguir expandiéndose, para seguir ganando poder, para poder después la legitimidad y el poder que se construye en las prisiones, expandirla más allá de las prisiones hacia el territorio, y en ese territorio, si quieren, está el segundo elemento o espacio de reclutamiento, que tiene que ver con el control territorial, que como lo explicaba recién Ana Glenda, me parece que mejor imposible, más allá de que ella lo refería específicamente a las pandillas, esta idea de territorialidad muy fuerte, donde las organizaciones criminales son las que ponen las reglas, ¿no? Son las que delimitan esa frontera imaginaria de donde ellos de alguna manera detentan su poder y hasta donde los otros, denominados así o entendidos así, pueden cruzar o no. Y en ese sentido, muchas veces, las organizaciones criminales se hacen fuertes en esos espacios territoriales, generando incluso órdenes alternativos al orden generado y establecido por el Estado nacional, ¿no? En estados débiles, de contextos de recursos escasos, esa gobernanza criminal que desarrollan
obviamente conlleva la legitimidad que aporta la sociedad civil que forma parte de ese territorio. Un tercer, si se quiere, espacio para ese reclutamiento tiene que ver con el imaginario colectivo, ¿no? Y cómo se ha desarrollado, sobre todo, el ideal, ¿no?, de la vida del narco específicamente, digo, pero las organizaciones criminales en general, en el caso de las pandillas, no es tan distinto, y cómo los niños, de alguna manera, empiezan a ver ese horizonte como un horizonte deseable. Más allá de que estamos hablando en líneas generales, por supuesto, de grupos, como decía Ana Glenda, muy excluidos, muy marginales, sobre todo en términos de, ¿cómo decirlo?, de pertenencia, de necesidad de contención, de estar solos en términos de familia, ¿no? La pandilla, la mara, lo que les da es esa contención familiar de la que carecen desde el principio. Entonces, en ese sentido, las mujeres también tienen un rol especial, si se quiere. En muchos casos entran a las organizaciones criminales porque tienen relaciones sentimentales con algunos de los que ya están dentro de las organizaciones criminales. La verdad es que las organizaciones criminales en líneas generales reproducen el modelo patriarcal, son muy machistas, las mujeres no tienen un espacio importante, vuelvo a decir, en líneas generales, ¿no? Y las pandillas particularmente creo que tienen una reproducción extrema de esta lógica patriarcal en los países centroamericanos. Entonces me parece que por lo menos son esos tres espacios, ¿no? Las cárceles, las prisiones, el control territorial o esos lugares donde se ejerce la gobernanza criminal, y finalmente ese ideal que se reproduce en la sociedad civil, donde sobre todo los más jóvenes aspiran a conectarse con esas organizaciones criminales, a ser acogidos por esas familias y además a acceder a un tipo de vida que de otra forma no podrían acceder. Quizá un poco en la línea de lo que comentaba Carolina, yo lo que creo es que el reclutamiento no es algo que llegue un grupo a convencerte directamente a un lugar y que te diga que debes de venir y que te acerques o que te unas. Creo que el gran problema es que cada vez más y más este tipo de grupos tiene tal nivel de incidencia en poco como en los imaginarios de muchos de los jóvenes y de los niños y niñas, que en muchos casos ellos son los que buscan la entrada a estos grupos más que ellos lleguen a ser convencidos o a ser reclutados como tal, ¿no? Creo que en el caso de las mujeres, a diferencia de los hombres, en el caso al menos concreto de las pandillas, la mayoría de veces entran como novias de los pandilleros. Pero en otros casos también, a pesar de la idea difundida de como que las mujeres son forzadas a ingresar a las pandillas, que se sabe que eso no es tan así. Nosotros acabamos de hacer un estudio sobre el rol de las mujeres en las pandillas y uno de los temas que a mí me pareció interesante de lo que nos apareció era el hecho de que hay una opción voluntaria que obedece a una decisión consciente de las ventajas que tiene pertenecer a un grupo, primero porque les provee una seguridad frente a los contextos violentos en los que viven estas mujeres en sus barrios. Entonces, el hecho de formar parte para ellas es como una seguridad ante esas situaciones en las cuales ellas están expuestas completamente hacia esa violencia. Y en otros casos, la decisión generalmente obedece a una necesidad de empoderamiento, de reconocimiento, de respeto por la vía de la violencia, que se obtiene con este grupo, pero que fuera de la pandilla va a ser imposible que lo obtengan en una sociedad tan machistas como las nuestras, en donde realmente la mujer no va a tener mucha voz y mucho voto, si no es a través de esa misma violencia que puede ejercer. Entonces, cuando hicimos el estudio nos aparecían estas dos formas en las que muchas de las mujeres se involucraban.
ya sea porque era a través de los que eran novias o de esta manera. Pero creo que también hay otras formas de relacionamiento con este tipo de grupos, en el caso de pandillas. Se puede distinguir roles entre mujeres pandilleras que ya están operando y que pueden estar cometiendo delitos, mujeres pandilleras que pueden ser parte del grupo, pero que no cometen delitos, sino que son más como o mensajeras o apoyo, o llevan cosas y mensajes a las cárceles, ese tipo de cuestiones. Pero también están las mujeres no pandilleras, pero que están ligadas a las pandillas. Estos son los grupos que se encuentran colaborando con el cuidado de los hijos, con el apoyo a las madres, algún tipo de mensajes en algún momento que son necesarios de movilizar o ir a algunos lugares. Hay muchas mujeres que no son pandilleras y que tienen este rol. Y también están las mujeres que son obligadas a apoyar aunque no quieren pertenecer, que es un poco más preocupante, y las hay muchas. Y hay casos de ejemplos de mujeres en las que llegan un pandillero, que sea un líder, a dejarle a sus hijos y a decirles, miren, me lo cuidan porque tanto él o la mamá se están yendo a prisión o tienen riesgo de que le maten al hijo, y le dejan al niño a esa mujer, y esa mujer, le guste o no, se tiene que hacer cargo de ese niño, sacarlo adelante, y es posible que en algún momento ellos lleguen y se lo quiten y le digan, bueno, ya acabó, muchas gracias, y el niño sea un trauma para el niño y para ellos, pero también puede ser un caso en el que pues se quede por siempre la señora cuidándolo. Ellos lo más que hacen es mandar dinero para que lo cuiden, pero se los llegan a imponer prácticamente. Entonces, esos casos también existen. Entonces, considero que en la prevención de reclutamiento hay que pensar en cómo transformar la problemática en su conjunto, generando condiciones sociales y tomando en consideración el involucramiento de las mismas pandillas y de las mujeres que están cercanas a la pandilla o dentro de la pandilla como agentes de cambio. Y ahí creo que uno de los temas clave es también el trabajo de nuevas masculinidades con pandilleros, porque eso es un tema que funciona al irles cambiando muchos patrones violentos que traen desde los mismos hogares y que tienen que ver con los temas de la hegemonía en temas de género. Angélica y Camila, una de las limitaciones y dificultades es de las limitaciones de los procesos, digamos, de reincorporación o reinserciones, digamos, el reciclaje de personas que participan en grupos armados hacia otros. Una tendencia actual muy preocupante también en Colombia, en Brasil, en México, es la participación de personas de la policía, del ejército, en grupos armados, llámese como se llame, y esa transferencia de conocimiento y capacidad de personas que pasan de un grupo a otro, ¿no? ¿Qué se les ocurre a ustedes de cómo prevenir este tipo, digamos, de dinámicas? Quisiera retomar algunas preguntas del público. Verónica Zubillaga nos pide, Angélica, que desmenuces un poco más esos pactos, qué forma tendrían. ¿Son pactos de justicia transicional? ¿Son pactos, digamos, de justicia restaurativa? Esto implica, digamos, transformaciones estructurales como descriminalización de la droga, en fin, y cómo esos pactos podrían tomar lugar en nuestras sociedades latinoamericanas con alta desigualdad. Y para ti, Camila, la pregunta sería si tú vislumbrarías un proceso de negociación con alguna de estos grupos o facciones, o en qué circunstancias en Brasil tú podrías vislumbrar que sería viable un proceso de negociación. La que quiera empezar. Camila, si quieres, sigue, adelante. ¿Posso comenzar entonces? Sí, puedo comenzar entonces. Muy bien. Bueno, sobre la pregunta de Angélica, específicamente sobre esa relación de los reclutamientos militares, donde los agentes de seguridad y los grupos armados hacen este reclutamiento. Como yo dije anteriormente, en el caso de las acciones, esa relación es una relación puntual.
los militares y los miembros de la fuerza policial tienen una ideología de guerra entre los miembros de las facciones y los policías, y al mismo tiempo hay una relación también de corrupción y de favorecimiento, pero es muy específica. Es como se contratan como servicios tercerizados para ayudar, por ejemplo, en robos a bancos. Hay como una relación más específica. Ahora, en el caso de las milicias, hay una relación estructural. En Río de Janeiro, por ejemplo, es difícil distinguir lo que es la policía y lo que es la milicia, porque a veces son las mismas personas prácticamente. En Río de Janeiro hay mucha preocupación por la influencia tan fuerte de las milicias, hasta en las instancias del Ministerio Público, en la justicia y en todas las instancias del Estado, básicamente, en los municipios del Estado y también en el gobierno estatal. Ya existe una infiltración muy grande de los grupos de milicias, que en realidad en Brasil se ha discutido que no se debería llamarlos más como milicias, que fue un término asignado por la prensa, por los medios en los años 90, sino llamarlos por las características de esos grupos. Actualmente se llaman grupos paramilitares porque son lo que ellos son, y así es muy difícil distinguir por eso a esos individuos de las policías. Y en cuanto a las acciones de reclutamiento, ellos se basan principalmente en el poder de corrupción de esos grupos. Sobre la pregunta de mi querida Verónica, y envío un gran abrazo para ella sobre los pactos. En Brasil, como ya lo dijo Angélica, aquí los acuerdos y los pactos son todos, no son oficiales, es decir, no son pactos públicos. Todos son pactos informales, obscuros, nebulosos. No sabemos cuáles son los términos que se negocian o que son pactados, porque no es como en El Salvador, que eso fue algo público, que fue de conocimiento público, y allí puedes criticar o no, apoyar o no, porque es algo público. En Brasil no hay públicamente un acuerdo de este tipo. Pero en Sao Paulo, por ejemplo, y no sé si tal vez ustedes se acuerdan, pero en 2006 el PCC promovió una serie de ataques en el estado e interrumpieron cuando el gobernador autorizó el vuelo de un helicóptero para una unidad prisional donde estaba preso. Esa fue uno de esos líderes del PCC. Allí hubo una reunión entre el comandante de la policía y entre varias autoridades y ellos. Y allí enseguida los ataques se interrumpieron. Aquí es muy interesante porque esos ataques se acabaron, y de aquí para allá, de 2016 para acá, el PCC nunca más tuvo otra crisis aquí en Sao Paulo. Nunca más hubo otra ruptura del orden institucional aquí en Sao Paulo. Como yo les dije, los homicidios siempre caen en Sao Paulo, y el partido político que gobierna el estado es el mismo desde hace 30 años también. Entonces aquí acostumbramos a decir que Sao Paulo es un estado de hegemonías políticas y de hegemonías en el crimen también. Y entonces yo creo que nosotros en Brasil no tenemos condiciones en términos del apoyo de la sociedad y de la forma de actuación de los políticos. No tenemos una forma de pensar en soluciones a través de un acuerdo, de una negociación abierta, porque el discurso del castigo, de la guerra a las drogas, de la guerra contra el crimen, es un elemento poderoso de fuerza política. Y entonces es mucho más beneficioso para los políticos apoyarse en un discurso de combate, de lucha contra el crimen, y que sean electos por eso, y por otro lado hacer acuerdos totalmente nebulosos que nadie sabe cuáles son las condiciones en las cuales ellos están haciendo ese pacto. Por ejemplo, para finalizar, les voy a dar un ejemplo de esos acuerdos, de lo perverso que son esos acuerdos turbios. Como Angélica dijo, por un lado,
eso puede ser positivo, pero si por el otro lado, si nosotros vamos a cualquier favela en Sao Paulo o en cualquier favela en territorio más pobre o en cualquier prisión, tenemos un control claro del PSC. No es un control armado, no es un control violento, explícitamente violento, pero como lo dijo Ana Glenda, solamente para las personas que viven en un territorio controlado por un grupo criminal saben lo que es esa experiencia, que es muy perversa. A pesar de que el PSC ejerce una modulación de la violencia en el control territorial, pues no deja de ser un control de un grupo criminal. Entonces, las personas tienen miedo, obviamente, es obvio que las personas sienten miedo. En fin, termina siendo entonces una perversidad estos acuerdos que se hacen de manera turbia, sin la debida transparencia para que se discuta públicamente. Bueno, bueno, pues hay muchas cosas para decir frente a tu pregunta inicial, Angélica, de cómo prevenir este reciclaje, cómo prevenir, sobre todo, por ejemplo, en Colombia creo que es tal vez el caso más claro de toda la región, de cómo, digamos, distintos esfuerzos en las últimas 4 o 5, incluso yendo más atrás a la historia de Colombia, muchos esfuerzos de crear paz terminan, si no fracasando, digamos, teniendo un límite siempre, porque siempre hay un reciclaje de estructuras y es algo que claramente vemos en la situación actual. Y creo que una cosa similar se puede ver, digamos, en contextos en los que no hay un conflicto armado como el colombiano, pero donde hay grupos armados operando. Y ahí iría también, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con Ana Glenda sobre la necesidad, digamos, de conceptualmente separar a las pandillas y a otros grupos criminales, pero ahí también quisiera decir que incluso el tema, el usar el concepto de crimen organizado es complicado en sí mismo porque todos los grupos que hoy en día en teoría estarían involucrados en crimen organizado no son lo mismo, muchos de ellos son territoriales, tienen grandes diferencias y como que esa idea que tenemos en la cabeza de crimen organizado transnacional siempre que tiene grandes redes con tentáculos en todo lado realmente aplica a pocas organizaciones. Ahora, volviendo al tema del reciclaje, yo diría que lo clave en cualquier proceso, sea un proceso que tiene alguna inspiración en procesos de negociación y que tiene que ver con justicia restaurativa, en un proceso de negociación, digamos, tradicional, como en el caso colombiano, lo clave, digamos, siempre es que hay que ponerle mucha atención a los mandos medios, no solamente a los grandes líderes, no solamente a los de abajo, sino los mandos medios que son los que tienen la capacidad, digamos, de reciclar estructuras. Porque además son los que tienen más capacidad, tienen un conocimiento, tienen una experiencia en cómo operar, y que generalmente, digamos, cuando se desmantela una organización, y de nuevo, bien sea a través de una negociación o a través de un descabezamiento, digamos, no hay mucha atención en lo que pasa con los mandos medios, en quienes tienen la capacidad, digamos, de seguir operando y de seguir reproduciendo dinámicas de violencia, dinámicas de operación de grupos criminales. Entonces, creo que parte siempre del problema, cualquiera sea la estrategia de seguridad de la que estemos hablando, es que las pensamos como islas, ¿no? Las pensamos muy separadas. Entonces, uno no puede desmantelar una organización, uno no puede negociar si a la vez no está pensando en cómo reducir los incentivos para los niveles más bajos, para no seguir involucrándose en esas dinámicas y desmantelar a las estructuras más medias para que sigan operando. Y ahora ahí quisiera añadir otra cosa esencial, que es que creo que hemos hablado mucho de la relación entre Estado y grupos criminales, sin embargo la mayoría de nuestras políticas se concentran en el elemento criminal, ¿no? Se concentran, digamos, en los que diríamos son los miembros de la organización, y hay mucho menos énfasis en desmantelar las redes políticas y de corrupción que sostienen esos grupos. En ese sentido, creo que el ejemplo mejor que tenemos de lo que se puede acercar a ser una estrategia exitosa en desmantelar esas estructuras que son las que mantienen, esas estructuras políticas que sostienen a estos grupos, es el caso de Guatemala, y creo que ahí se avanzó en un contexto en el que parecía el menos propicio, pero se logró de alguna manera en el marco de la CICIG desmantelar redes y desmantelar operadores políticos, desmantelar actores que hacían parte del Estado, pero que se convierten luego en quienes son los operadores de grupos paramilitares o de grupos vigilantistas. Y ahí, digamos, hay un libro excelente de Sandra Ley y Guillermo Trejo que acaba de salir, que se enfoca mucho en lo que ellos llaman el área gris de la criminalidad, que son estos operadores que solían ser parte del Estado, policías o militares,
que terminan, digamos, siendo esa conexión que también ayuda digamos, a mantener estructuras criminales. Y hasta que nuestras políticas tampoco, digamos, dejen de enfocarse solo, digamos, en la parte criminal y se muevan más a desmantelar esas conexiones políticas, ahí, digamos, tenemos un problema, pero creo que es otra forma de seguir previniendo el reciclaje. Ahora, con el tema de la negociación, creo que hay muchas cosas importantes. Yo diría que entre más estudio este tema, lo que más descubro es que no es fácil, o sea que obviamente si decimos negociar o pactar, de hecho empezar con ese término ya crea muchos problemas, y como decía Camila, el primero es si la gente lo va a apoyar o no. Ahora sí creo que es necesario que pensemos en esas herramientas y en cómo involucrarlas. En algunos casos eso puede tomar la forma de una negociación grande, en otros casos es iniciativas de más bajo nivel, pero creo que el gran problema con las iniciativas de bajo nivel, y a bajo nivel me refiero más como estrategias de resolución de conflictos a nivel local, es que esas estrategias de resolución de conflictos a nivel local nunca están muy estructuradas a nada más. Terminan siendo como esfuerzos aislados, o bien sea de grupos sociales, o bien sea de ONGs, pero terminan siendo muy aislados y ahí se pierde también el gran potencial que tienen, porque yo creo que sí lo tienen. El modelo de las FARC de Colombia, yo creo que el modelo de las FARC lo que muestra es cómo pensar la negociación, también pensando a la vez las causas estructurales, digamos, de problemas de violencia. Es un modelo obviamente que no se aplica muy bien porque en el caso de las FARC, digamos, el elemento activo de la negociación seguía siendo la agenda que motivó a las FARC políticamente inicialmente. Con grupos criminales, pues obviamente seguimos teniendo el gran dilema de que lo que los motiva es algo que no va a desaparecer. En ese sentido, creo que los temas de legalización, de despenalización del uso de drogas, tienen que existir, pero no necesariamente, diría yo, tienen que ser el objeto de la negociación, tiene que ser como un consenso y una discusión social más grande. Y ahí hay mucho más para discutir, pero quisiera, digamos, terminar también, creo que en el chat alguien expresó por qué vamos a pensar en negociar, cómo vamos a pensar en negociar o cómo vamos a pensar en despenalizar. Y ahí mi respuesta es simplemente por varias razones. La primera es porque llevamos años de reprimir directamente, que no nos han traído ningún resultado bueno realmente, que lo que seguimos es no solamente no solucionamos los problemas, sino que además han crecido en dimensión. La segunda razón se conecta con lo que decía Camila hace un momento y es que formas de negociación existen implícitamente, pero incluso diría yo explícitas. Cuando uno ve las condenas que tienen la mayoría de actores de alto nivel criminales, ellos salen de la cárcel en un par de años, o sea que a nivel individual no la pasamos negociando con los malos, ¿no? Entre comillas, digo yo, mientras que las cárceles se llenan, como decían mis colegas, de los niveles más bajos, que se siguen reciclando y aprendiendo más cosas en las cárceles antes que solucionar los problemas. Entonces creo que entiendo por qué, digamos, desde una perspectiva uno puede decir, pero ¿cómo podemos pensar en estas cosas? ¿Cómo podemos ser más blandos contra el crimen? Pero la respuesta realmente es que lo que hemos hecho hasta ahora sigue creando problemas en vez de solucionarlos. Entonces creo que hay que pensar más creativamente, pero siempre, digamos, reconociendo que yo no creo que hay soluciones simples. Y en el caso de negociar, que es el proyecto que estoy trabajando ahorita, hay que considerar de verdad muchas dimensiones y ser muy cuidadoso en cómo se hace, si se hace. Gracias, nos queda poco tiempo y varias preguntas. Voy a lanzar algunas preguntas para las que se animen a responder tal vez de forma muy breve. Y yo creo que una de las formas de aprovechar este espacio que nos regala la FES es identificando hacia dónde avanzar las líneas de trabajo e investigación, ¿no? Ante la diversidad de personas que participamos en estos foros, desde corporaciones, agencias de cooperación, academia, filantropía, implementadores de políticas públicas. ¿Cuáles serían como unas líneas prioritarias de investigación sobre crimen organizado con un enfoque diferencial de género? No solamente de mujeres, sino población LGBTI. O sea, ¿qué sabemos que hay, pero que no sabemos y hasta dónde deberíamos, por ejemplo, nosotros invertir más atención y recursos? Otro tema que tiene unas repercusiones fuertes frente a repercusiones de género y crimen organizado son las respuestas, ¿no? Y los actores que vemos que han emergido, digamos, en este campo, y vemos, por ejemplo, en distintas partes de la región, grupos de mujeres, de madres, en Brasil los colectivos de madres, digamos,
con posiciones muy fuertes frente al tema, digamos, de la violencia estatal, pero también frente a la violencia de los grupos armados. Tal vez, Ana Glenda, ¿qué recomendaciones puntuales ustedes tienen para que estos grupos sean incorporados de manera efectiva en las intervenciones que se hagan en esos territorios? ¿Cuáles serían como pautas puntuales que debemos seguir para incorporar esos actores, no como únicamente víctimas y como los que pagan el costo directo, sino como actores activos con agencia política en la construcción de estos territorios? ¿Quién quisiera empezar? Ahí alzaron la mano. Ana Glenda, sigue, por favor. Perfecto, muchas gracias. No, yo lo que creo es que en el caso, por lo menos, de pandillas en Centroamérica, uno de los temas que nosotros encontramos siempre como un punto clave es que generalmente los pandilleros respetan mucho a las mamás. O sea, la madre tiene una figura protagónica en la vida de un pandillero. De una u otra forma, incluso hasta es un tanto como exagerada, ¿no?, la figura que hay alrededor de la madre. Entonces yo creo que es importante no solo pensar en colectivos de grupos que puedan ser víctimas y que puedan estar hablando de cómo poderse involucrar en generar cambios, sino que también debemos de pensar en intervenciones que se puedan hacer a través de las mujeres. Y ahí creo que una cosa que para nosotros, o que yo considero que podría ser clave, es el tema de cómo poder trabajar con las mamás o de los pandilleros y que a través de ellas se pueda establecer primero pues unas redes de trabajo, de apoyo, en donde también se les vayan dando otros componentes, sobre todo porque muchas veces no es que sean el grupito de jóvenes malos y aparte están las madres, aparte los padres y aparte los vecinos, sino que casi siempre para viendo todo un barrio, todo un grupo, un colectivo de apoyo que está alrededor de estos grupos y que no siempre queda claro. Entonces creo que involucrar a las madres es muy importante para poderlo hacer. Y la segunda es que también en el caso de personas que han sido violentadas por estos grupos, sea el grupo que sea, también es muy necesario que cuando son víctimas de violencia puedan de alguna manera tener opinión para poder ellas ver de qué forma también pueden ser no solo resarcidas en los derechos que les vulneraron, sino también cómo poder trabajar con ellas, porque hay muchas mujeres en grupos organizados en los cuales lo que encuentran es que se escucha el lado de la pandilla, pero muchas veces no se toma en consideración a la víctima. Entonces creo que también hay que pensar en estos grupos de víctimas, cómo poder hacer un acercamiento de estas víctimas con los victimarios y empezar a pensar en un tipo de justicia restaurativa en ese sentido, para poder hacer ejercicios que permitan el entender la situación tanto de un lado como el otro para hacer transformaciones. Yo ahí lo dejaría. Gracias. Carolina. Sí, un poco para completar o complementar lo que decía Ana Glenda, yo estoy totalmente de acuerdo, no solo en el rol de las mamás y de las mujeres como agentes de cambio, sino el rol de la comunidad como un todo, ¿no? Me parece que esto es muy importante para generar el cambio necesario en el imaginario colectivo de alguna manera, no solamente en la acción cotidiana. Y a eso me parece que hay que sumarle esta idea que al principio trataba de exponer, que es la idea general de que el crimen organizado o las actividades del crimen organizado no generan un daño directo, a excepción del tema de la trata, digamos que es el único que está identificado claramente con una vulneración a los derechos humanos. Pero existe en el imaginario colectivo la idea que si se consume contrabando, falsificaciones, si se llevan adelante otro tipo de actividades que son claramente ilegales y que forman parte de los negocios de las organizaciones criminales, esto no genera daño. Y en realidad esto no es así. Y lo que hace es hace crecer a las organizaciones criminales, les hace ganar poder. Entonces me parece que es necesario construir una campaña, por decirlo de alguna manera, de concientización del daño que genera el crimen organizado. Porque el daño que genera el crimen organizado no es solamente un daño económico, que muchas veces es hacia donde se apunta, sino que es un daño
que se mide en vidas humanas, que se mide en calidad de vida de las comunidades, de la sociedad civil. Y no hablamos solamente del nivel de homicidios que manejamos en la región, sino que hablamos también de las extorsiones, de las agresiones sexuales, de un montón de violencias que no son directas, como puede ser el generar daño sobre otro, pero que están constantemente interpelando a nuestras sociedades. Entonces, me parece que esto es un trabajo necesario y que podría ser realizado no solamente desde el Estado, sino también desde ONGs, desde la academia, desde organizaciones de lo más diversas. Angélica. Bueno, hay muchas cosas también que me quedan ahí en el tintero, pero rápidamente quisiera decir algunas. Creo que lo primero es que cómo involucrar mejor a las organizaciones. Yo creo que muchas veces también es entendiendo qué es lo que significa paz y qué es lo que significa orden, o qué es lo que las comunidades ven como el objetivo que quieren encontrar, porque muchas veces lo que nosotros como académicos pensamos es lo que quieren las comunidades, no es necesariamente lo que ellos quieren. Y esto no significa, o sea, yo creo que el gran trabajo también es como hacer un proceso de construcción desde abajo, de empoderamiento de las comunidades, y que si hay nociones que hay que cambiar, cambien desde abajo y no desde arriba. A lo que me refiero es, como digo, es que muchas veces muchas comunidades prefieren ese poder, si bien sea medio autoritario, a los grupos criminales, porque les mantiene un nivel de orden y un nivel de predictibilidad en su contexto que no quieren que cambie. Ahora, desde afuera eso no lo vemos como algo que debe cambiar, y creo que sí debe cambiar, pero no puede cambiar simplemente porque queremos nosotros. En ese sentido, volviendo como al tema de los pactos locales, las madres, y en muchos de los casos de nivel local que he analizado, sé que Verónica Subillaga también tiene un trabajo reciente sobre Venezuela en donde ha mirado el rol de las madres en una comunidad específica. En Medellín, en varias de las ciudades, realmente las madres han jugado un papel esencial muchas veces en romper ciclos de violencia. Ahora, tal vez sea un poco controversial lo que haya a decir, pero eso también creo que tiene un lado medio complicado, y es que muchas veces esa ruptura de ciclos de violencia, cuando las madres son las que participan, se basa mucho simplemente en el respeto, en ese respeto que tiene, en esa figura de respetar a la madre, y no necesariamente en, digamos, una construcción de paz más amplia. Entonces ahí creo que el trabajo, de nuevo, tiene que ver, como decía Ana Glenda, creo yo, con involucrar esas comunidades, trabajar con ellas, entender qué es lo que quieren, pero también, digamos, empezar a hacer un trabajo también más de dar más elementos de cómo ir más allá, digamos, del simple objetivo de prevenir que pase un asesinato, que es muy importante, pero que muchas veces cuando se queda ahí, y ahí hay unas experiencias de Medellín muy interesantes, cuando se queda solamente ahí en parar el asesinato, creo que sigue sin, digamos, llegarse como a las causas estructurales y a los problemas más de largo plazo que hay que solucionar. Y lo último que quisiera decir es que después de trabajar en estos temas, el tiempo que llevo trabajando en ellos, veo que hay una realidad muy clara, y es que cuando hablamos del crimen y de sus consecuencias, son consecuencias muy locales, muy territoriales, son consecuencias que a veces varían de barrio a barrio en una ciudad. Y sin embargo hablamos de actividades que son transnacionales. Entonces generalmente uno habla con altos niveles de política pública, ellos lo que quieren saber es cómo coordina uno mejor transnacionalmente. Y nosotros queremos hablar de cómo se construye la paz a nivel local. Y creo que ahí tenemos un desafío, y es cómo conectar realmente los componentes transnacionales del crimen con sus realidades locales, de una manera que vaya más allá de lo que generalmente pensamos como colaboración transnacional. La colaboración transnacional generalmente solo se queda en inteligencia. Y creo que parte del paradigma que tenemos que pensar hoy en día es pensar esas dimensiones transnacionales, internacionales del crimen, reconociendo que sus consecuencias son muy locales, pero reconociendo que esas dinámicas son transnacionales. Y ahí no tengo la respuesta, pero creo que ese es el desafío. ¿Cómo pensamos? Y obviamente, por ejemplo, en el caso del narcotráfico esto es esencial. O sea, uno ve que uno de los grandes problemas aquí en Colombia para construir paz sigue siendo que los incentivos de los mercados del narcotráfico son muy grandes. Hay muchos otros mercados, obviamente. Pero el tema es que hasta que esos incentivos transnacionales no sean diferentes, muchas de estas realidades no van a parar. Entonces, y eso, digamos, pasa, como digo, por pensar la dimensión transnacional más allá de una simple cooperación de inteligencia, que es como creo que los gobiernos tienden a entender solamente lo que es la dimensión transnacional del crimen organizado. Entonces ahí hay como un desafío, digamos, entre combinar lo local y lo transnacional,
más allá de las formas tradicionales en las que lo hemos pensado, creo yo. Angélica, Camila, tienes la última palabra, 2 minutos y nos despedimos con Isaac. Rapidamente, Bueno, rápidamente, la realidad de Brasil es muy semejante a la que ustedes reportaron, porque aquí hay grupos de madres y de mujeres que son muy respetadas por los grupos criminales. Aquí en Brasil, de hecho, hay dos tipos de grupos muy importantes de estas mujeres que están al frente de estas luchas, que yo creo que tienen una potencia muy grande que podría explotarse para construir los procesos de paz y de políticas públicas. Fuera del eje del castigo son los grupos de madres, de víctimas de violencia policial, y el más conocido de ellos es el que tiene un alcance técnico, que son las Madres de Mayo, y que es donde se remite a las Madres de Mayo de Argentina, pero aquí ellos adoptaron, ellas adoptaron ese nombre porque son madres de víctimas de Sao Paulo, de una tragedia en 2006. Fueron centenares de personas que fueron asesinadas por la policía como respuesta a los ataques del PCC. Pero la mayoría de estas relaciones no tenían ninguna relación con ellos porque vivían en las áreas pobres. Hoy ese grupo se constituyó en ese momento, pero hoy reúne a las madres de víctimas de violencia policial que por todo el país. De hecho, nosotros en Brasil, nosotros tenemos la letalidad policial que ha venido aumentando todos los meses. Nosotros estamos batiendo récords. La policía brasileña viene matando más que nunca en todos los estados de Brasil. Los niveles de violencia, y no estamos hablando de violencia, estamos hablando de homicidios cometidos por la policía, está batiendo todos los récords de Brasil, y una parte de estos grupos se sostienen por la violencia policial, y hay grupos que tienen una potencia muy grande, que son grupos de mujeres que son familiares de personas que están presas, son personas que se organizan en colectivos. La amplia mayoría también son mujeres, la mayoría son madres, algunas esposas, pero la mayoría son madres de personas privadas de su libertad. Y ellas también han tenido un papel muy importante, especialmente ahora durante la pandemia, pero no solo por el hecho de denunciar las torturas y violaciones de derechos que suceden dentro de las prisiones. Entonces yo pienso que esos dos tipos de colectivos formados por mujeres son aquellos que tendrían una potencia hoy de producir transformaciones a partir de la creación de redes y de la inserción de esos grupos de diálogo con las autoridades, porque aquí en Brasil esos grupos son criminalizados. Ellos no son, o ellas no son respetadas por los políticos, por el Estado. El Estado las ve como mujeres de bandidos, de criminales, y por ende son criminalizados como si el PCC financiase esos grupos. Todo el tiempo ellos tienen que hacer de todo para probar que no son financiadas por el PCC, y a veces es muy difícil pensar que esa pueda ser una solución en Brasil en este momento desde el punto de vista de la relación del Estado, la forma como el Estado brasileño hoy ha cerrado todas las formas de participación de la sociedad civil. Los consejos, por ejemplo, de políticas públicas, que todo eso ha sido desmontado. La sociedad civil hoy en Brasil está prácticamente acorralada y expulsada de las decisiones en cuanto a políticas públicas. Ese es el escenario actual donde esto no se favorece en nada esa relación. Pero yo creo que pensando en una solución y con base en esto, pues tenemos que incorporar esas redes, y creo que el poder está justamente en las mujeres, en incorporarlas a la búsqueda de soluciones locales y, como dijo Angélica, articular eso con las dimensiones transnacionales. Gracias. Creo que esto ha sido todo. Muchas gracias a todas por la participación, Isaac. Angélica, muchísimas gracias. Un panel sin duda interesantísimo. Este panel trató reflexiones
y análisis sobre patrones de comportamiento y características de los grupos de crimen organizado, cómo estos grupos instrumentalizan algunos sectores de la población, sobre todo los jóvenes, la relación entre el Estado y el crimen organizado, incluso posibles escenarios de desmantelamiento de estos grupos. Además, se abordó el papel de las mujeres frente a estos temas, frente a estos grupos de delincuencia organizada. Sin duda, un tema muy, muy interesante. Muchísimas gracias a Angélica Zamora, moderadora de este panel, y a nuestras panelistas invitadas, Ana Glenda Tiger, Angélica Durán, Camila Díaz y Carolina Sampó, quienes pues participaron del quinto panel de este congreso que se denominó Crimen Organizado y Violencia en América Latina, en el marco del segundo congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, Desafíos de la Seguridad en Tiempos de Crisis Múltiples, organizado por la Fundación Friedrich Ebert en alianza con Foreign Affairs Latinoamérica, el diario El Espectador y Es Global. Muchas gracias también a quienes estuvieron conectados en nuestra sala de Zoom y dentro de los Facebook Live en Facebook, en la cuenta de FESCOL y en las cuentas de nuestros aliados. Con este excelente panel finalizamos el tercer día del segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible. Nos veremos de nuevo el día de mañana con el panel 6, Estados Unidos y América Latina. ¿Qué viene después de las elecciones? También será un panel muy interesante. Mil y mil gracias.